Conexión con la historia, nuestra cita amable con el pasado para conocer y entender más del presente. Hoy tenemos un tema muy especial y que nos llega mucho a todos los que hacemos este programa, porque tiene que ver justamente con algo que ayudó a pensar en que hiciéramos este tipo de aproximación a nuestro pasado, inspirados en un personaje que quedó grabado en la memoria de los colombianos, Abelardo Forero Benavides. Y nos encontramos nada más ni nada menos que con la testigo de excepción, su hija única, la doctora Clemencia Forero, quien nos acompaña para conversar al respecto. Clemencia, bienvenida. Muchas gracias, David. Me siento muy complacida de estar aquí en este espacio y, como tú lo has dicho, en un escenario muy similar al que durante años compartió mi papá con el dilecto amigo, literato y hombre de vasta cultura que era don Ramón de Zuviría. Bien, Clemencia, creo que a donde vas siempre te ponen de tema el programa de tu padre. Yo veía el programa del pasado en presente. Y eso es lo que es justamente la conexión con la historia, ese pasado traerlo a presente. Y el programa, ¿tú qué crees? ¿Por qué impactó tanto? Impactó mucho porque era una tertulia entre dos amigos, muy natural, muy espontánea, pero llena de profundidad. Cada semana ellos abordaban los más diversos temas. Podía ser la historia, podía ser la literatura, podía ser cualquier evento importante del acontecer nacional o internacional. Pero lo hacían con una combinación que a mí me parece espectacular, que es, y no es muy frecuente, la profundidad y a la vez la sencillez, de tal manera que llegaba a todos los niveles. No es que perdiera por ello la rigurosidad académica, pero sí había una expresión muy fluida, muy coloquial, muy natural, que hacía que el programa fuera muy atractivo y por eso gustaba tanto. Era una charla, una amena charla sobre algunos de tantos temas que se iban presentando de ese presente para ellos, pero que indudablemente buscaba explicaciones en el pasado. Y para las nuevas generaciones contarles que el programa es siempre un referente también en el campo de la historia de la televisión, porque en un mundo que es de la imagen, aquí la palabra superaba la imagen, y además fue el tiempo de la televisión en blanco y negro. Entonces, dos aspectos que hoy sería difícil de manejar, pero que ellos con su palabra lo hacían supremamente amable. Es muy importante resaltar que ambos eran profesores de la Universidad de los Andes. Don Ramón de Zuviría, que fue rector de la universidad, y mi papá, que fue profesor emérito, duró más de 30 años dictando cátedra. Ambos dictaban su cátedra en diferentes campos. Ramón de Zuviría en el campo de la literatura, mi padre en el campo de la historia. Y luego llevaban esa cátedra viva, natural y espontánea al escenario de la televisión. Yo creo que ese fue el éxito, era una especie de cátedra viva de la historia. Pues ese programa se convirtió en un espacio más de las familias colombianas que encendían el televisor en tiempos en que además estaba la sala de ver televisión en familia, y era muy grato oírlos conversar y se aprendía muchísimo. Esto, para acabar de ubicar este hito de la televisión, sucedió por la década de los 80, ¿verdad? Y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿por qué se llega a dar el programa? O sea, ¿de dónde Abelardo Forero? Porque vamos entonces a mirar Abelardo Forero, un hijo de provincia. Cuéntanos de esos orígenes del doctor Abelardo. Bueno, efectivamente, un hombre de provincia que nació en Facatativá y que durante toda su juventud se nutrió
de las ideas de avanzada que tenía su padre, que llevaba el mismo nombre, Abelardo Forero Benavides. Ellos eran dueños en Facatativá de una gran hacienda que se llamaba Pensilvania. Y mi abuelo, Abelardo Forero Benavides, del mismo nombre, donó gran parte de su hacienda para construir y edificar allí lo que todavía existe, el barrio obrero de Facatativá. Entonces mi padre se nutrió de ese legado ideológico, liberal de su papá, y luego pasó al colegio de San Bartolomé, donde los jesuitas lo entrenaron en la filosofía y en la lógica. Empezó siendo un político de provincia y llega a un punto importante, cómo ese político de provincia se convierte en un político de proyección nacional y luego en un gran catedrático. Ese fue un proceso muy interesante. Pero sobre esta primera parte, indudablemente, como tú anotas, muy importante traer a la memoria el abuelo tuyo, porque esa acción que él tuvo, una acción social en algo tan sentido para una comunidad como es la vivienda, marcó un hecho sin precedentes en Facatativá. Y esto es lo que alimenta ese espacio, digamos, de acción social que lleva a la acción política, en la cual nace y crece Abelardo Forero. Él hace toda la carrera política que comienza en un pueblo. Comienza en un pueblo, él empieza por ser concejal, diputado a la asamblea, y un día llega en tren el doctor Alfonso López Pumarejo, que en ese momento era candidato a la presidencia de la República. Y mi padre hace una arenga que le llamó muchísimo la atención a López Pumarejo, que preguntó: ¿y quién es este jovencito flacuchento que está aquí, pero que se ha expresado con una voz espléndida de tribuno y con unas ideas de avanzada? Entonces le dicen: es Abelardo Forero, y entonces López Pumarejo lo recluta para el grupo de lo que él había de denominar las audacias menores de 40 años. Y lo impulsa no solamente hacia el acontecer nacional, sino lo que fue muy importante para él, hacia el acontecer internacional. Lo nombra secretario de la delegación de Colombia ante la Liga de las Naciones. Y entonces allí, en ese escenario turbulento, estamos hablando de 1937, 1938, Forero Benavides empieza a tomar nota como un joven y novel diplomático de todos los acontecimientos que se discutían en ese momento en la Liga de las Naciones, y es testigo de excepción del fracaso que hubo de la diplomacia y de ese primer intento de la Liga de las Naciones para prevenir la Segunda Guerra Mundial. Él me decía a mí: yo era un hombre de provincia, pero con este nombramiento y estos 3 años de permanencia que tuve en Ginebra, que era, como es hoy, una capital internacional, me lancé hacia el conocimiento del mundo. Ahí tuvo esa visión universal. Hay que reconocer indudablemente a Alfonso López Pumarejo el acierto en haber valorado de la manera como lo hizo de este joven que ya nos refería Clemencia, de cómo se destaca en ese momento. Él lo apoya, llega a estas instancias internacionales y después, recordemos que Alfonso López Pumarejo fue 2 veces presidente, vuelve y lo llama en su segundo gobierno, pero para contarnos de ello, volvemos en unos momentos con la doctora Clemencia. Bueno, amigos, continuamos en este amable diálogo con la doctora Clemencia Forero. Decía que testigo de excepción, porque es la hija única que fue de Abelardo Forero, un personaje que vale la pena tener muy presente, porque de las recientes generaciones dejó una impronta en la historia de Colombia. Y estamos por ello recordando esa carrera política que tuvo tan interesante. Decíamos cómo luego que regresa de la misión diplomática, vuelve a ser parte del gobierno. Sí, él fue parte importante del equipo de López Pumarejo.
López Pumarejo lo lleva a la gobernación de Cundinamarca y luego al Ministerio del Trabajo. Forero Benavides llegó de Europa cargado de libros y habiendo adquirido una cultura global, universal, siendo conocedor de la literatura y de la filosofía política de los franceses, llega a un acontecer nacional turbulento y le corresponde vivir nada menos que los días del 9 de abril de 1948. Sobre esto él escribió algunos relatos que la Cámara de Representantes, con el doctor Jorge Mario Eastman como presidente de la Cámara, recogió en un libro que se llama Las Grandes Fechas. Una de esas grandes fechas es precisamente el 9 de abril de 1948. Clemencia, para que nos sigas precisando sobre ello, yo me mantengo atento a que nuestros amigos puedan ubicar bien con fechas o por generaciones, demás, el desempeño que han tenido estos que luego llamamos personajes, por obvias razones. En el caso de Abelardo Forero viene bien a notar cómo en torno al 9 de abril hay una serie de personajes que son los protagonistas, y Abelardo hacía parte de esa generación que está ahí como en segundo plano, pero que vivieron todo de cerca y pueden dar el testimonio como el que él dio. Sí, yo quisiera contarle a la audiencia que recordar que eran los días de la Conferencia Panamericana, en la cual se fundó nada menos que la Organización de Estados Americanos en Bogotá, una conferencia que tuvo que desarrollarse en medio de los fragores del 9 de abril. Mi padre había sido nombrado delegado a esa conferencia, pero nunca pudo asistir. Por el contrario, le tocó irse con el doctor Darío Echandía al Palacio Presidencial a hablar con algún grupo de liberales y de conservadores también, con el presidente Ospina Pérez, sobre qué hacer con este incendio que presagiaba extenderse. ¿Cómo superar esa crisis tan grande que se tuvo en Bogotá y que trascendió a todo el país? Entonces él salió del Palacio como secretario general del Ministerio de Gobierno de Darío Echandía. Mi padre admiró muchísimo en esta época a dos grandes personajes: Darío Echandía, que buscó por todos los medios que prevaleciera la fórmula de la Unión Nacional, infructuosamente, de manera lamentable, y Alberto Lleras Camargo, que años después sería el forjador del Frente Nacional, que puso fin de alguna forma a esa etapa tan difícil de enfrentamiento insensato entre los partidos políticos. De allí surge un Abelardo Forero que viene a plantear una reconciliación nacional, que bien en ese momento se le reconoció mucho, valga la pena decirlo. Eso es así, David. Él fue una voz de reconciliación, una voz de convivencia, una voz de poner, como decía el general Benjamín Herrera, la patria por encima de los partidos, es decir, de buscar que no hubiera la sangría que se produjo, sino que hubiera una política de entendimiento. Y como dijera Álvaro Castaño hace unos años antes de su sensible fallecimiento, Forero Benavides en esa época fue el gran ecuánime dentro del Partido Liberal, el gran conciliador, y yo creo que ahí está su virtud como referente político. Un hombre de convivencia, un hombre que se daba cuenta de los efectos de la polarización, un hombre que sabía que la palabra llena de odio en Bogotá se convertía en sangre en las provincias. La revista Semana exaltó en un número de 1951 esta figura de Forero Benavides con una plumilla muy linda en su rostro, en la portada, sí, y dos manos unidas, una de color azul, otra de color rojo, y la frase de Benjamín Herrera: la patria por encima de los partidos. Y por dentro de esa revista encuentra un artículo muy interesante que se titula Vox clamandis deserto, punto de interrogación. Fue una voz que clamó en el desierto
pues en ese momento, lamentablemente, sí, esas voces de concordia no se oyeron, pero ese legado de la necesidad de la convivencia y de la tolerancia y del entendimiento está ahí. Pero indudablemente fue un joven virtuoso, con unas cualidades excepcionales que le advierte a Alfonso López Pumarejo, un joven de provincia que tiene esa posibilidad entonces de venir, de hacer parte de un gobierno, salir, ver el mundo, regresar y luego al tener esta vivencia, entonces pone de presente justamente esa acción que siendo él abiertamente liberal, pero es un ejemplo de estos personajes que hemos tenido en Colombia y que bien vale la pena reconocer, fieles a sus principios, fieles a sus creencias, pero respetuosos de la opinión del otro, ¿verdad? Así es, él creía que cualquier diferencia política era superable mediante el diálogo. Y en esos años turbulentos, entre 1943 y 1953, él formó parte del grupo editorial del semanario Sábado. El semanario Sábado lo fundó Plinio Mendoza Neira y mi padre colaboró allí, y luego mi padre le compró las acciones a Plinio Mendoza en compañía de Fernando Masuera Villegas. Y en estos días, después de mi retiro de la carrera diplomática hace unos pocos meses, me puse a recorrer ese semanario Sábado y encontré verdaderos tesoros que habrá que preservar y además difundir, verdaderos tesoros históricos sobre esa época turbulenta y sobre ese mensaje que yo creo que es el mensaje que debe traspasar del legado de mi padre a las generaciones. La doctora Clemencia Forero ha sido una funcionaria de carrera diplomática que le ha prestado un gran servicio al país, y sobre esto tendremos que hablar en otra ocasión. Hoy estamos centrando la atención en la vida de su padre, y como dije atrás, con una testigo de excepción, ¿quién más que su hija para darnos fe de todo este discurrir de la vida de su padre, y que debemos reconocer como el político que supo estar ofreciendo soluciones en su época? Soluciones de concordia, soluciones de convivencia, y combinando unas características de transparencia en el ejercicio de la política. Mi padre me decía, a mí no me dio un dinero para la política, sino el directorio liberal de Cundinamarca. Jamás se pensaba en compra de votos, en compra de conciencias. Era una época mucho más transparente. Y el servicio público era el derrotero, era la meta, por encima de cualquier circunstancia política. Era el tiempo de aplicar realmente el ser servidor público, con el conocimiento que se tenía en otra área del desempeño profesional, demás, venir a prestar un servicio a la nación, en este caso, como lo decimos acá, con nuestro sentimiento, un servicio a la patria. Y ahí es donde Abelardo Forero merece todo nuestro reconocimiento y mantenerlo siempre presente en nuestra memoria. Y ya volvemos en este diálogo con su hija, recordándolo hoy como lo hacemos con tanto afecto. Bueno, continuamos aquí con la doctora Clemencia Forero, recordando cómo debemos hacerlo de manera entusiasta y agradecida con una figura como Abelardo Forero Benavides, que aportó tanto en ese desempeño político que tuvo. Pero decíamos al comienzo que aquí nos sentimos complacidos porque estamos tratando de seguir su ejemplo, y hay que guardar las proporciones, por supuesto, pero de cómo llevar, es nuestra preocupación, cómo llevar la historia como él lo supo hacer de manera amable y que lograra interesar allá al televidente, al que estaba al otro lado de la pantalla. Entonces, debo preguntarte, Clemencia, ¿cómo consideras tú, en qué momento es que él tiene ese desempeño en lo histórico, cuando hemos resaltado lo político, pero
el recuerdo grande que se tiene de él es por la obra que hizo luego de el pasado en presente. ¿Qué consideras o qué te comentó él en su momento? ¿Cuándo es que incursiona en este campo para ofrecer sus conocimientos en historia? Bueno, su primera conexión con la historia fue, como decíamos, a través de la vivencia diplomática en la Liga de las Naciones. Y él llega cargado de libros de regreso a Colombia, que eran libros sobre la etapa clásica, sobre la Revolución Francesa, sobre el Renacimiento, sobre el Barroco. Hubo un interregno de turbulencia política, que fue todo lo originado por el 9 de abril. Mi padre se desempeñó durante unos años como embajador de Colombia en Argentina, y a su regreso, hacia el año de 1956, la Universidad de los Andes lo vinculó como catedrático. Y ahí duró durante más de 30 años como profesor emérito. Y es curioso porque él tuvo intervalos nuevos de política. López Michelsen, lo incorpora en las filas del MRL y él vuelve a la Cámara de Representantes. Y luego Misael Pastrana lo nombra ministro de Gobierno. Pero lo curioso y lo sorprendente es que, siendo ministro de Gobierno, no dejó un solo día de subir con su bastoncito los escalones de la Universidad de los Andes para seguir dictando su cátedra. Él era un gran comunicador de la cultura. Él no quería quedarse él solo egoístamente con sus conocimientos. Le gustaba compartir ese conocimiento. Le gustaba compartir. Y es importante aquí contarle a nuestros televidentes cómo era la respuesta a esas clases, que esto marcó también un hito en la universidad. Eso era absolutamente multitudinario. La Universidad de los Andes tenía y ha tenido unos cursos, digamos, de carácter general que se llaman de humanidades, ahora lo llaman el legado de Grecia, el legado de Roma, etcétera, que lo tienen que tomar todos los estudiantes, no importa de qué carreras vengan, sean técnicos o no, pero era tal el entusiasmo que despertaba la clase de Forero Benavides que tuvieron que tomar el viejo galpón de la cerveza Bavaria para que cupiera toda esa audiencia. Eran 300 personas las que se inscribían, había tumultos el día de la inscripción. Y Clemencia, hay una parte que vale la pena, la vivencia que él lograba transmitir, que hacía que la gente prestara atención a un tema que lo iba desarrollando por partes, y entonces hasta la gente aparecía con elementos, con letreros o algo que correspondían a ese desarrollo que iba teniendo la historia que él contaba. Es lo más curioso, él se inventó experimentos como la representación por parte de los estudiantes del juicio a Luis XVI. Entonces se preparaba con las actas de la Asamblea Legislativa Francesa por parte de los estudiantes una especie de representación de juicio político al rey de Francia. La pregunta era, ¿debe el rey morir o no? Y por esas escaleras de pinos bajaban estudiantes diciendo viva el rey, y por otras escaleras subían otros diciendo muerte al rey. Y se hacía un debate y se votaba. Lo mismo con el juicio de Sócrates. Entonces no era una historia simplemente leída, acartonada, no, era la incorporación de la vivencia profunda de la historia. Indudablemente estamos reconociendo a Abelardo Forero como un gran político y un gran historiador, pero ahí hay un factor de pedagogo muy importante, de ese saber transmitir el conocimiento, como lo fue allí en las aulas y como lo fue en la televisión. Y podríamos entonces decir que los viajes, pues lógico, su formación que fue adquiriendo y todo este desempeño que tuvo en la política, pero su formación además con los viajes lo lleva a darle importancia, prioridad a la historia, porque lo que nos refiere es de cómo, estando de ministro, ya no dejaba sus clases, nunca dejó de faltar a ninguna. Allí está reflejado ese entusiasmo en ese momento ya por la transmisión de los conocimientos históricos y el valor que tiene la historia
para nuestro conocimiento y desempeño. Así es, él tenía un círculo, digamos, cerrado de amigos en donde se hacían disquisiciones sobre la filosofía y la cultura. Y ese grupo era presidido nada menos que por Nicolás Gómez Dávila. Entonces había un círculo cerrado de intelectuales, Francisco Pisano de Brigar, el mismo doctor Alberto Lleras Camargo, Hernando Telles, profesores muy distinguidos de la Universidad de los Andes, que se reunían a discutir. Pero él siempre me decía, eso no es suficiente. Todo eso que hemos podido acumular, tenemos que transmitirlo. Toda esta cultura tiene que ser un legado para los estudiantes. Y a mí me sorprendió y me conmovió muchísimo que el día en que se celebró en el recinto de la Universidad de los Andes los 100 años de su nacimiento, llegaron un grupo de personas ya canosas, hombres y mujeres que interpretaron el himno de la Universidad de los Andes y que eran sus antiguos alumnos, que venían a rendirle un homenaje. Es decir, ese homenaje era no un homenaje simplemente académico, sino era como la manera en que ese estudiantado y un grupo de estudiantes también nuevos querían reconocer esa virtud que él tuvo de comunicar la historia, pero sobre todo comunicar los valores humanistas que se desprenden de la historia. Indudablemente podremos decir fue Abelardo Forero un gran demócrata, para enmarcar allí todo ese buen ejercicio político que realizó, con qué ponderación, con qué respeto por los otros, en lo que debe ser la democracia. Tenemos que adentrarnos cada vez más en ese reconocimiento del Estado que tenemos, un Estado democrático en el cual debemos ser respetuosos del otro, y él lo supo hacer. Y luego, la otra parte que resaltaría es ese descubrir la importancia de la historia y entonces transmitir ese conocimiento. Si bien Abelardo Forero lo logró como tantos de su época al poder viajar, es para tenerlo en cuenta. Los viajes alimentan como ninguno el conocimiento, ¿verdad? Porque es percibir atmósferas que lo llevan a uno al interés del conocimiento. Pero hoy en día los medios digitales nos están ayudando muchísimo a llegar a sitios donde ni con los viajes de esa época se llegaba. De manera que allí hay unos componentes de los cuales Abelardo Forero fue un exponente magistral en la transmisión de la historia y hacer sentir ese valor que ella tiene. Así es, y por eso él apreció tanto el Premio Nacional de Periodismo que se le otorgó en 1995 por sus logros en el periodismo de opinión. Y yo creo que ese también es un mensaje. El periodismo de opinión, el periodismo ético, el periodismo al servicio de una causa y un periodismo para formar. Bueno, debo decirte gracias, doctora Clemencia Forero, por estar aquí a regalarnos estas referencias tan especiales, tan particulares, sobre un personaje cundinamarqués de tanta trayectoria, de tanta valía, como fue Abelardo Forero Benavides. Honor también a quien fue su compañero de set en los programas, a don Ramón de Subiría. Muchas gracias y esperamos contar de nuevo contigo para hablar de tantos otros temas que hay en torno de Abelardo Forero y a su vez de todo el desempeño y toda esa historia que ya tú acumulas también en el campo de la diplomacia y que algún día espero que nos puedas aquí compartir. Muchas gracias, David, y muchas gracias por preservar la pureza académica de tu pensamiento y el valor de la tertulia ilustrada. Gracias y bueno, a todos ustedes atentos siempre a estos temas que nos ilustran sobre grandes personajes de nuestro pasado que nos dan ejemplo de muchos valores y de democracia.